Masejet Baba Batra Daf Tzadik Daled Amud Alef 94a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Hamocher perot lajaveró, harez de mekabel alav roba tinofet lesea. Te'enim mekabel alav eser metulaot lemea. Martev sheliain mekabel alav eser kosesot lemea. Kankanim besharon mekabel alav eser pitasot lemea. Nos dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa si una persona, por decir Shimón, le vende a su compañero, por decir Reubén, frutas? Nos dice la Mishnah, el comprador Reubén acepta sobre él mismo recibir 1/4 de un kab de impurezas por cada seah de frutas que compra. Similarmente, si Shimón le vendió a Reubén higos, el comprador Reubén acepta sobre él mismo recibir 10 higos aguzanados por cada 100 higos que compra. Similarmente, si Shimón le vendió a Reubén una bodega de barriles de vino, ¿sí?, el comprador Reubén acepta recibir 10 barriles koses, o sea, 10 barriles de vino un poco agrio, sigue siendo apto para consumir, pero está un poco agrio, la calidad es menor. O sea, acepta recibir 10 barriles de vino koses por cada 100 barriles que compra. Y por último, nos dice la Mishnah, si Shimón le vendió a Reubén jarras, utensilios, jarras, en la zona de Sharon, que ahí habían esas jarras, el comprador acepta recibir 10 jarras de calidad inferior, o sea, fisuradas, por cada 100 que adquiere, que compra. Así nos dice la Mishnah. La Gemara se enfoca en el primer caso de la Mishnah. ¿Cuál es el primer caso de la Mishnah? Cuando Shimón le vende a Reubén frutas, nos dice la Mishnah que el comprador Reubén acepta sobre él mismo recibir 1/4 de un kab de impurezas por cada seah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Tani Rabbi Ketina, roba kitnit lesea. Lo que la Mishnah nos dijo, que el comprador acepta recibir sobre él mismo 1/4 de un kab de impurezas por cada seah, esas impurezas se refieren a legumbres, granos. Y se llaman impurezas porque en relación a las frutas es algo que él no quiere, no deseado. Ahí es cuando decimos que el comprador lo acepta, porque al fin y al cabo es comestible, al fin y al cabo es comida. Pero el comprador no acepta recibir 1/4 de un kab de impurezas como tierra. Así nos dice Rav Ketina. Bien, la Gemara hay preguntas sobre esto lo siguiente: Vea Fruritlo, vea Amar Rabba Brajiyah, que Tosfa'a Mishmed Rabba, Borer Tzeror, Migornosh el Javero, Noten Lot Mejitim, Kitnit Roba, Afrurit Pajot Me Roba. Pregunta la Gemara lo siguiente: no me cuadra lo que Rav Ketina me acaba de decir. ¿Qué Rav Ketina acaba de decir otra vez? Que todo lo que el comprador acepta recibir 1/4 de un kab de impurezas por cada seah es legumbres, pero no tierra. Pregunta la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabba Barjiyah, que Tosfa dice en nombre de Rabba. ¿Qué pasa si una persona va al granero del compañero? Digamos, Shimón tiene un granero, ¿sí? Y va Reubén, y viene Reubén y va a su granero y saca un pedazo de tierra o un pedazo de piedra del granero. Saca piedra, ¿sí? ¿Tiene que pagar por eso o no tiene que pagar por eso? Dice Rabba Barjiyah en nombre de Rabba, tiene que pagar por eso. El peso de esa piedra, el peso de esa tierra, tiene que pagar como si fuese que son trigos, como si fuese que son granos. ¿Por qué? Porque el dueño del granero, Shimón, pudiese haber vendido una cantidad de trigo, de granos, incluyendo esa piedra, e iba a recibir dinero por eso. Dice la Gemara, vemos que el vendedor puede vender granos, trigo, lo que sea, con una impureza, que ¿qué impureza es? Tierra, no comestible, piedra. Pregunta en contra de Rav Ketina. Responde la Gemara, no, te voy a explicar.
cuando las impurezas son legumbres, ¿sí? Ahí se puede hasta un cuarto de un kav, ¿sí? Hasta un cuarto de un kav por cada sea. Cuando la impureza es tierra, piedra, algo no comestible, ahí también se puede, como acabamos de ver, en nombre de Rabbá Barjía, en nombre de Rabbá, ¿sí? Pero no hasta un cuarto de un kav, sino un poquito antes, un poquito menos de un cuarto de un kav. Entonces, por eso Rav Ketiná, cuando vio nuestra Mishnah, que dice hasta un cuarto de un kav, dijo que se refiere a ¿qué? Impurezas de legumbres y no de tierra, porque tierra también se puede, también el comprador acepta recibir sobre él mismo esta tierra, pero un poquito menos de un cuarto de un kav. La primera pregunta sobre esto, ¿va a florir roba? Lo, Beatán, ya mujer pedota javero, jiti me cabera la roba, kitnit lesea. Seori me cabera la roba, ni shovet lesea. Adashim me cabera la roba, florid lesea. Mai la huadin la jitim leseorim. No, shani adashim de mea cara crelu. El atama de adashim de mea cara crelu. Amal jite besare lo. Tivshot mina jite besare, da florid lo me cabel. No, leolam jite besare me cabel a florid. Me cabel. a florid. Adashim itzricha le desar, que data jamina que van de mea cara crelu. Yo temero van a me le cabel, kamashmalan. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Acá acabamos de responder que cuando son impurezas como legumbres, que otra vez, entre paréntesis, repito, se le llaman las legumbres impurezas porque en relación a lo que quería comprar, que era frutas, es lo no deseado, ¿sí? Pero cuando son impurezas estilo legumbres, esto se puede, el comprador acepta recibir, acepta sobre el mismo un cuarto hasta un cuarto de un kav. Y cuando es impurezas como tierra, es un poquito antes, un poquito menos de un cuarto de un kav. Entonces ahora no me cuadra, porque hay una baraita que dice lo siguiente, escuchen bien. Shimón le vende a Reubén frutas. ¿Cuál es la halajá? Dice la baraita específica, dependiendo qué es. Si es trigo, no dependiendo qué es, sino dice varios ejemplos. Si le vende trigo, entonces el comprador acepta sobre el mismo un cuarto de un kav de kitnit. ¿Qué es kitnit? Legumbres, por cada sea. Si le vende cebada, ¿sí? El comprador acepta sobre él, sobre sí mismo, un cuarto de un kav de paja, ¿sí? Si le vende lentejas, ¿sí? El comprador acepta sobre el mismo un cuarto de un kav de tierra por cada sea. Dice la Gemara, así dice la baraita. La Gemara agrega y dice, mira, de la misma manera que en lentejas acepta el comprador un cuarto de un kav de tierra, pues también el resto, cuando vende trigo, cuando vende cebada, también debería ser que también de tierra se lo acepta. Sí, pregunta, encontré lo que dijimos antes, que dijimos que menos de un cuarto de un kav, pero no un cuarto de un kav. Responde la Gemara, no. Lo que dijimos en la baraita esta, que acepta un cuarto de un kav de tierra, es cuando compra ¿qué? Cuando compra lentejas. Lentejas es diferente porque lentejas, cuando uno las cosecha, no las corta, las arranca de raíz. Entonces viene mucha tierra, entonces es común que haya tierra. Y por eso en las lentejas se acepta un cuarto de un kav de tierra de impurezas. Pero en trigo, en cebada, que no se arranca si no se cosecha, si no se corta, entonces ahí es no un cuarto de un kav de impurezas como tierra, sino menos. Dice la Gemara, tampoco me cuadra esto, aparentemente, no que no me cuadra. Si es así, bien, la Gemara dice, tengo una prueba ahorita para el otro lado. Mashma, podemos deducir al revés, que únicamente lentejas es un cuarto de un kav de tierra, de impurezas. Pero cuando es trigo y cebada, ahí menos. Entonces aparentemente tenemos, no nada más que no tenemos pregunta, sino tenemos ahorita prueba lo que dijimos antes. Dice, no, prueba tampoco hay. Porque en verdad podemos decir, también es posible decir, que también en trigo y en cebada, al igual que en lentejas, es un cuarto de un kav de impurezas como tierra. ¿Por qué la baraita mencionó un cuarto de un kav de tierra, de impurezas como tierra, solo en lentejas y no mencionó en trigo y en cebada? No, para enseñarte, uno hubiese pensado que en lentejas, como se arrancan, uno hubiese pensado que el comprador acepta sobre él mismo inclusive más. Por eso te enseña la baraita, no, también en lentejas que se arrancan, se acepta que nada más un cuarto y un kav como máximo. Pero también en trigo y cebada podría ser que también es la misma cantidad. Entonces no tenemos prueba de aquí, no tenemos pregunta, pero tampoco tenemos prueba. Seguimos. Amar Rabuna. Imbale napot menapet kulo. Ambrela dina ve ambrela kenasa. Ambrela dina mande evzuze apere shapire yahiv.
Verroba lo tarajinish. Yoter mi roba tarajinish. Vekaman de taraj taraj bekule. Vamre la que nasa. Roba shechiach yoter lo shechiach veiu de arib. Vekaman de arib que nasura banan bekule. Ok. Ahorita la Gemara empieza un tema, no nuevo, pero un punto nuevo relacionado con lo que vimos hasta ahorita. ¿Qué vimos en la Mishnah? Que cuando, repitamos el caso, cuando Shimón le vende a Reubén frutas, Reubén el comprador acepta sobre sí mismo recibir cierta cantidad de impurezas. ¿Cuánto es esa cantidad? 1/4 de un cab por cada sea. Así vimos en la Mishnah. La Gemara va a analizar a continuación qué pasa si hay más de 1/4 de un cab por cada sea de impurezas. Hay más. En ese caso, el comprador puede regresar la diferencia o puede regresar todo. O sea, normalmente el comprador acepta sobre el mismo hasta 1/4 de un cab. ¿Qué pasa si hay más? ¿Tiene el derecho de regresar esa diferencia de 1/4 de un cab a ese más que hay o tiene que regresar todo el extra que hay? Eso es lo que la voy a analizar. Entonces viene Rabuná y nos dice lo siguiente. Si viene el comprador y recibe unas frutas, Reubén recibe las frutas y ve que están sucias, le parece que están demasiado impurezas, tiene mucha impureza, tierra, legumbres, hablemos de lo que sea. Según lo que dijimos antes es legumbres, pero hablemos de impurezas para no entrar en ¿sí? Vio que tiene mucha impureza, ¿sí? Impureza, digamos impureza, no tierra, no legumbres, impureza. Y ya depende de lo que dijimos antes, si es legumbres o es tierra. Entonces repito, dice Rabuna, viene el comprador recibe las frutas y ve que hay muchas impurezas. ¿Qué decide? Verificar, tamizar, para ver cuánto le sale. Y efectivamente, después de tamizar, se da cuenta que hay más de 1/4 de un cab por cada sea de impurezas. Digamos que en vez de 1/4 hay 1 cab. O sea, cuatro veces más. Estoy exagerando, ¿no? ¿Sí? Dice Rabuná, tiene el comprador, mejor dicho, el comprador puede, ya que el vendedor Shimón le dio no hasta 1/4 de un cab por cada sea, sino le dio más, tiene el derecho el comprador Reubén de regresarle todo eso, toda la impureza. O sea, ¿cuánto es toda la impureza? 1 cab completo, ¿sí? En el ejemplo que dimos otra vez, 1/4 de un cab, hasta ahí está permitido. A él encontró ¿cuánto? 1 cab completo. Tiene el derecho, el comprador Reubén, nos dice Rabuná, de regresarle todo el cab, y el vendedor tiene que darle 1 cab completo de frutas o regresar el dinero de eso. Y no decimos que lo único que tiene derecho el comprador Reubén es únicamente regresarle la diferencia, o sea, los 3/4 de cab. Así nos enseña Rabuná. Repito entonces para que quede claro, porque la Gemara eso es lo que va a analizar a continuación. Dice Rabuná, un vendedor Shimón le vendió a Reubén frutas y tenía impurezas. Reubén, sospechando un poco de la situación, quiere tamizar, y al tamizar se da cuenta que tiene mucho más impurezas de lo que puede él aceptar, de lo que la halajá le dice que tiene que aceptar. ¿Qué es cuánto? Normalmente él acepta hasta 1/4 de un cab por cada sea, y él al tamizar se dio cuenta que hay que 1 cab entero por cada sea. Como ejemplo estoy poniendo ese. ¿Sí? Dice Rabuná, nos enseña Rabuná, tiene todo el derecho el comprador Reubén de devolverle todas las impurezas a el vendedor Shimón y pedirle a Shimón que le dé o el dinero de todas esas impurezas o unas frutas de lo que pidió por el cab completo. ¿Y por qué? Así dice Rabuná. ¿Cuál es la razón? 2 explicaciones. Una explicación es que así es la halajá, así es la ley. Otra explicación es que no es la halajá, sino es una multa. Y explico. Según la explicación que es una halajá, ¿por qué así es la halajá? ¿Por qué así es la ley? Explico. Ya que una persona que da monedas, un comprador que paga, su intención es recibir ¿qué?
monedas frutas sin impurezas en absoluto, ¿sí? Y por lo tanto, lejatejilá, en primera instancia, ¿sí? Él no perdona ni inclusive que le des menos de un cuarto de un cab, dámelo completo. Pero ¿qué pasa? Hasta un cuarto de un cab, no voy a estar pendiente verificando si me diste impureza, no, entonces por eso es como que lo perdona, estilo de perdón que lo perdona, bediabad. Lejatejilá, él quiere que se vea limpio, pero bediabad, hasta un cuarto de un cab no le molesta verificar, no le molesta el tema y lo perdona. Pero ya más de eso, pues ya en ese caso le molesta y por lo tanto si él vino y verificó y ya se esforzó, pues nos mantenemos en el lejatejilá, que no aceptan inclusive nada de impureza. Esta es la explicación que es según la ley, así es. Segunda explicación que es una multa, o sea que en verdad, según esta segunda explicación, en verdad la persona sí perdona impurezas inclusive por encima de un cuarto de un cab. Meikaratín sí lo perdona. Pero Jajamim multan al vendedor cuando a propósito mezcla impurezas en la venta para agregar el volumen o agregar el peso, para aumentar. Entonces, por lo tanto, cuando es hasta un cuarto de un cab, es común que haya, sin que se mezcló. Entonces ya que es común que haya sin que lo mezclaron a propósito, decimos que fue sin querer y por lo tanto que el comprador perdona y lo acepta. Pero cuando es más de un cuarto de un cab, ahí no es común que se mezcle más de un cuarto de un cab. Entonces, si está mezclado es ¿por qué? Porque probablemente el vendedor lo mezcló a propósito. Lo mezclas a propósito, te multo. Entonces, según esta segunda explicación, en realidad a la persona no le molesta ni un cuarto de un cab, ni un más, él perdonaría. Pero Jajamim, cuando ven que estás dentro de lo común, no hacen nada. Como ya que la persona perdona, no hace nada. Pero cuando estás por fuera de lo común, Jajamim dice, seguramente lo hiciste a propósito, te multo. No es correcto que a propósito vengas y metas ahí comida para aumentar el volumen. ¿Sí? Dos explicaciones para la misma alajá. Rabuna dice, repito, entonces repitamos, que quede claro esto. Rabuna dice que si las impurezas son mayor a un cuarto de un cab, no nada más te regresa la diferencia, sino también todo esas impurezas completas. ¿Por qué? Una manera como explicar es que así es la alajá mikaratín. Segunda explicación es que es una multa. Ahorita la Gemara trae una serie de Mishnayot y Baraitot, y de ellas vamos a ver preguntas en contra de esta alajá de Rabuná o pruebas, ¿sí? Y la Gemara adelanta un simán, una señal para recordarnos estas 6 Mishnayot y Baraitot que vamos a ver. Simán, Kol Tresh Shetareh de Rabin Barbarhan, Oná Bekablanuta. La primera fuente que traemos es una Mishnah y es no una prueba sino una pregunta. Dice la Gemara, Meitive, Kol Se'a Sheyesh Barroba Mimin Acher, Yemaet, Sevarua, de roba de Kilaim, que yoter me roba de Jajá, Bekatani Yemaet, Lo, roba de Kilaim, ki roba de Jajá dami, Yahi Amay Yemaet, Mishum Jumra de Kilaim, Yahi Emaseifa Rabbi Yossi Omer, Yavor, y Amar Bishlama, que yoter me roba Tinofet dami, Veaka miflegi, Tanaka más sabar lo cansinan eteratu y surá, Rabbi Yossi sabar cansinan, el llamar que roba dami, Amayavor. La primera fuente, como dijimos, es una Mishnah en Masejet Kilaim y es una pregunta en contra de Rabuna. La Mishnah nos dice lo siguiente. Ahí en la Mishnah nos está hablando de Kilaim, Kil Ezraim. Si una persona no puede hacer injertos, mezclar 2 semillas diferentes. ¿Qué pasa si una persona va a sembrar semillas? Y dentro de esas semillas hay otra especie de semillas, pero minoría. ¿Se anulan, no se anulan? ¿Qué pasa ahí? Entonces dice la Mishnah, si uno tiene una seah de semillas de una especie y tiene mezclado una segunda especie diferente, minoría, ¿cuánto minoría? Un cuarto de un cab. Es importante que disminuya ese cuarto de un cab para que no haga ya un cuarto de un cab, sino un poquito menos. ¿Sí? O sea, que un cuarto de un cab, así entendieron los que hicieron la pregunta que vamos a ver ahorita, un cuarto de un cab es prohibido. Un cuarto de un cab es prohibido, ¿sí? Y menos es permitido. O sea, que un cuarto de un cab en temas de Kilaim es equivalente
a más de un cuarto de un cab en ventas, en impurezas en ventas. Porque en impurezas en ventas, ¿cuánto es que no queda incluido? Que no queda un cuarto y un cab, sí, hasta un cuarto y un cab incluyendo, pero más no. O sea que más de un cuarto de un cab en impurezas de ventas es equivalente a un cuarto de un cab en kilaim. ¿Sí? Así entiende la Gemara. Y la Gemara le pregunta, ¿y qué está escrito acá? Un cuarto de un cab en kilaim, prohibido, permitido, prohibido. ¿Y qué te dice para solucionar, para que esté permitido, qué hace? Disminuye un poquito, que haya menos. No te dice quita quita el segundo especie. Quita un poquito nada más. Pregunta en contra de Rabuná. Rabuná dijo que cuando ya hay prohibido, hay que quitar ¿qué? Cuando ya está prohibido, hay que quitar todo completo. Responde la Gemara, no es como entendimos hasta ahorita. En verdad, también un cuarto de un cab en kilaim está permitido midoraita según la Torah. ¿Sí? Está permitido midoraita. O sea, que lo que nosotros pensábamos, y a base de eso preguntamos, que más de un cuarto de un cab en impurezas ventas es equivalente a un cuarto de un cab en kilaim, no es verdad. Un cuarto de un cab en kilaim es permitido. Y por eso es que ¿qué? Que no es necesario quitar todo. Porque no está prohibido. Dicen, nada, si no está prohibido, entonces ¿por qué nos dice que hay que disminuir? Pregunta la Gemara. Si tú me dices, ¿qué me acabas de responder? No. Un cuarto de un cab es equivalente a un cuarto de un cab en kilaim, es equivalente a un cuarto de un cab en impurezas, que está permitido. Entonces, ¿por qué hay que disminuir? La Mishnah me dice que hay que disminuir un poquito. Dice por jumbra de kilaim, por la jumbra, porque kilaim es una prohibición contundente y para que no trasgas eso, por eso digo disminuyes. Pero en verdad, también si no disminuyes, está bien. Midra banana, Jajamim dijeron así. Dice la Gemara, todavía tengo un problema. ¿Qué tú me acabas de decir? Que en verdad, según lo que dice en la Mishnah, que vamos a ver que está en la cama nada más, cuando tienes un cuarto de un cab en kilaim, está permitido midoreita. Y la razón que disminuye un poquito es por jumbra de kilaim, ¿sí? Dice, no me cuadra la segunda parte de la Mishnah. La segunda parte de la Mishnah me trae una segunda opinión. ¿Quién es la segunda opinión? Rabbi Yossi. ¿Qué dice Rabbi Yossi? No, señor. Cuando hay un cuarto de un cab, no es suficiente que disminuyas, sino tienes que quitar ¿qué? Completamente la especie diferente. Completamente esas semillas. Dice la Gemara, si tú me dices que un cuarto de cab está prohibido midoraita, entiendo la discusión entre ellos. Tanakama opina que cuando hay un cuarto de cab prohibido midoraita, es suficiente que disminuyas para que no haya eso. Y la segunda opinión dice, mira, ya que tienes que disminuir un poquito, disminuye completamente. Pero, sí, porque, o sea, cancina netera tu isura. O sea, repito, si tú me dices que un cab en kilaim está prohibido midoraita, entiendo la discusión entre ellos. Que Tanakama opina, pues, si un cuarto de un cab está prohibido, disminuye un poquito, suficiente. Y Rabbi Yossi dice, no, ya que al disminuir un poquito, también consim a lo permitido, para que cancina netera tu isura. Quítalo completo, entiendo la discusión. Pero si tú me dices que un cuarto de un cab está permitido, como querías decir, entonces ¿qué discuten? ¿Por qué entiendo por qué según Tanakama hay que quitar un poquito nada más? Porque en verdad también un cuarto de un cab está permitido, suficiente quitar un poquito por jumara de kilaim, pero ¿por qué Rabbi Yossi va a opinar que tienes que quitarlo completamente? Responde la Gemara, no. Podemos decir que en verdad un cuarto de cab, como dijimos antes, un cuarto de un cab en kilaim está permitido. Y según Tanakama, suficiente quitar un poquito, ¿por qué? Porque por jumbra de kilaim, no es en verdad, por jumbra de kilaim, quita un poquito y con eso es suficiente. Rabbi Yossi opina, no, allá tienes que quitar completo porque cuando ya sabes que hay y quitas un poquito y dejas lo demás, parece como si fuese que estás haciendo kilaim a propósito. ¿Cómo vas a dejar ahí las cosas? Por eso hay que quitarlo todo completo. Pero en verdad, Meikaratin también está permitido que un cuarto de un cab. Según Tanakama, quita un poquito por jumbra de kilaim, quitar un poquito, y según Rabbi Yossi, ya sabes ahí, parece que lo estás haciendo a propósito. Por eso tienes que quitarlo completamente. Entonces no tenemos pregunta en contra de Rabuná de esta Mishnah. Procedemos a la segunda fuente. Tashema, Shenaim sheifkidu etzel echad, ze mane veze matayim, ze omer matayim sheli veze omer matayim sheli, noten leze mane veleze mane, ve'ashari munachat sheavo Eliyahu, achiyash ta'atam, vaday mane lemar, umane lemar, acha miyemar delav kule aru ve'ariv.
Tashema min seifa. Amar Rabbi Yossi im ken, ma ifsid ramai. Ela kolim unachat sheavo Eliyahu. Achiash tahatan vadai karamai. Haja mi emer daru ve'ariv. La próxima fuente que la Gemara trae es una Mishnah de Masejet Baba Metzia, Daf Lamed Zayin Amud Aleph, 37a. Daf Lamed Zayin Amud Aleph, y esto es una pregunta en contra de Rabuná, que Rabuná dijo otra vez que cuando hay algo extra, tienes que quitar no nada más el extra, sino todo completo. ¿Sí? Si hay más de un cuarto y un cab, más de un cuarto de un cab, no nada más el extra, los 3 cuartos adicionales, sino también ese cab completo, el cab completo, como dijimos. ¿Sí? Esta pregunta es de una Mishnah Masejet Baba Metzia, página Lamed Zayin Amud Aleph, 37a. Dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa? 2 personas que depositaron en manos de una tercera persona dinero para que se lo cuide. Pongámosle nombre aquí a la gente. Reubén es un depositante, Shimón es el segundo y Leví es el custodio, el que recibe. ¿Sí? Reubén y Shimón depositaron dinero y Leví es el que recibe. Uno de ellos depositó 100 y otro depositó 200. Después de un tiempo, cada uno, o sea que Leví tiene un total de 300. Después de un tiempo, viene cada uno a reclamar el depósito. ¿Y para qué? Reubén dice: yo fui el que te deposité 200, dame 200. Y Shimón dice: no, fui yo el de 200, dame 200. ¿Qué hacemos? El Leví seguro dice: mira, yo no sé aquí qué está pasando, lo que sí sé es que uno me dio 200, otro 100. Pero ¿a quién se le da 200, a quién se le da 100? Dice la Mishnah, hay un mahloket, pero la primera opinión, Tanakama opina que ¿qué? Leví le da a Reubén 100 y a Shimón 100. Y el tercer 100 se queda sin entregarlo hasta que venga Eliyahu Nabí y me diga, o sea, le diga a Leví, ¿a quién? Darle ese tercer 100. Dice la Gemara, vemos que aquí hay uno de los depositantes, ¿sí? Es un ramay, es un tramposo. ¿Por qué? Porque uno de ellos seguro depositó 100, está diciendo que depositó ¿cuánto? 200. ¿Lo multamos o no lo multamos? No lo multamos. El ramay está recibiendo sus 100. El ramay está recibiendo sus 100 completos. Dice la Gemara, esto contradice lo que dijo Rabuná según una explicación de Knas, de multa, que dice que cuando se pasó, lo multamos y le quitamos no nada más el extra, sino también lo de antes, todo completo. Dice la Gemara, aquí vemos que lo único que le multamos es sobre el extra y no sobre lo demás. Dice la Gemara, no puedes comparar. ¿Por qué? Porque en el caso de la Mishnah, en Masejet Baba Metzia, seguro le pertenece a Reubén 100 y a Shimón 100. Seguro le pertenece, ¿sí? Aunque hay un tramposo que está haciendo trampa, seguro, ¿sí? Pero cada uno se merece seguro que se merece 100. Pero aquí en el caso nuestro de las impurezas en la venta, ¿sí? Puede ser que el vendedor, ¿quién dijo que el vendedor no mezcló a propósito todas las impurezas? El cab completo, ese cuarto de cab y esos 3 cuartos adicionales también. Entonces, si él lo mezcló a propósito, pues se merece que lo multen sobre todo completo. Entonces, ahorita la Gemara intenta traer una prueba no una pregunta, una prueba de la segunda opinión de la Mishnah. ¿Quién es la segunda opinión de la Mishnah? Rabbi Yossi. Ahí la Mishnah Masejet Baba Metzia. Rabbi Yossi, a diferencia de Tanakama que dice que el custodio tiene que darle 100 a cada uno y dejar el tercer 100 hasta que venga Eliyahu Nabí. Rabbi Yossi dice: no señor, porque si es así, ¿qué está perdiendo el tramposo? El tramposo está haciendo con las suyas. Se queda con los 100 y estaba... Por lo tanto, dice Rabbi Yossi que la halajá es que el shomer no le da a nadie nada. Los 300 completos se quedan ¿qué? Hasta que venga Eliyahu Nabí. Dice la Gemara, aparentemente vemos que Rabbi Yossi opina que se multa completo. O sea, el ramay estaba pidiendo, el tramposo, o Reubén o Shimón, no sabemos quién es. Él dice 200 y en verdad es nada más 100 y por eso decimos que pierde no nada más el 100 extra que está pidiendo, sino también el 100 de primero. Dice la hermana, entonces aquí tenemos una prueba a favor de Rabuná, que cuando hasta un cuarto de un cab perfecto, después, cuando es un extra, no nada más hacemos problema con el extra ese, sino también con el cuarto completo, multa sobre todo. Prueba a favor de Rabuná. Dice la hermana, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque en la Mishnah Masejet Baba Metzia, según Rabbi Yossi, que no le das nada al tramposo, no le das nada a nadie, el tramposo pierde todo completo, ahí sabemos que seguro es tramposo. Seguro es tramposo. Uno de ellos seguro es tramposo. Aquí, en nuestro caso, también sí puso más de un cuarto de un cab
el vendedor, ¿quién te dijo que seguro es tramposo? Puede ser que lo hizo ¿qué? Sin querer. Nosotros asumimos, como explicamos antes, cuando es por multa, es una explicación de multa, que cuando es por encima de un cuarto de un cab, asumimos que lo hizo a propósito y por lo tanto lo multamos. Asumimos, pero no es seguro. A diferencia del caso de Ametzia, que seguro uno de ellos es tramposo. Puede ser que según Rabbi Yossi, puede ser que todo lo que decimos según Rabbi Yossi, que pierde todo el tramposo, es porque seguro es tramposo. Pero aquí que no es seguro tramposo, puede ser que también va a estar de acuerdo que no va a perder todo. Entonces no hay una prueba a favor de Rav Huna. Próxima fuente. Y esta próxima fuente que traemos es una baraitá y una prueba a favor de Rav Huna. No una pregunta, sino una prueba. Intento de prueba, por lo menos. Tashema. Shtar sheyesh bo ribit. Consimo tov eno gove lo etakrem lo etaribit. Dibra Rabbi Meir. Achiashta. Hata mishtada ketiva u deavad de suma. Hacha miemar daru ve'ariv. תשמע, מסייפה, וחכמים אומרים גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית, החיישת הטעם, ודאי קרנה דהתראו, החמי אמר דכולי עלו ועריב. Escuchen bien. Hay una baraitá sobre temas de ribit, intereses. ¿Está permitido agarrar intereses? ¿Cobrar intereses en un préstamo? ¿Está permitido en un interés en préstamo? ¿No está permitido? No está permitido. Muy bien. ¿Qué pasa un documento de préstamo que tiene escrito intereses? Dice, fulanito pidió prestado de menganito, digamos, Shimón le prestó dinero le prestó 100 monedas a Reubén para que le regrese Reubén, ¿cuánto después de un tiempo? 200. Le prestó 100 para que le regrese 200, o sea, intereses completamente. ¿Qué hacemos con el prestamista, Shimón? Dice Rabbi Meir, lo multamos. Lo multamos al prestamista ya que está cobrando ¿qué? Intereses. Y por lo tanto no puede cobrar ni el capital ni los intereses. El interés es el ser extra. Dice Rabbi Meir, no solamente el interés no lo puede cobrar ya que está prohibido, sino ya que puso intereses no puede cobrar ni el interés ni el capital. ¿Así opina quién? Rabbi Meir. Dice la Gemara, vemos claramente que Rabbi Meir opina que cuando hay extra se multa completo, nada más sobre el extra sino también sobre el antes. ¿Prueba a favor de Rav Huna? Prueba. Dice, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque aquí en el caso de la variedad de intereses, ¿sí? Desde el momento que le escribió el prestamista, el prestatario, Shimón a Reubén, ese documento de préstamo, ya transgredió la prohibición seguro de simá, que no puedes, lota sima lavneshech. Simá es lota sima lavneshech. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ya que seguro transgredió esa prohibición, desde ese momento, te multo completo. Pero aquí, en el caso de las impurezas en la venta, ¿sí? No es seguro. También si hay por encima, no es 100% seguro que lo puso el vendedor al comprador cuando hay más de un cuarto de cada. Asumimos que así es, pero no es 100% seguro. Entonces puede ser que en ese caso no vamos a hacerle multa de todo completo. Entonces no hay prueba. Dice la Gemara, entonces tratemos de hacer de la segunda parte de la baraita. Esto es en verdad una discusión. La segunda parte de la baraita trae la opinión de Jajamim. Jajamim dicen claramente que en este caso, ¿sí? En este caso de ribit, el prestamista no puede cobrar los intereses, pero sí puede cobrar ¿qué? El capital. Vemos aquí que solamente puede que el extra se anula, el extra ese, pero no lo de antes. Dice la Gemara, entonces aquí tenemos una pregunta en contra. Rav Huna, que dice que cuando está más de un cuarto de un cab, pierde no nada más lo más de un cuarto de un cab, sino también el cuarto de un cab mismo también lo pierde. Dice la Gemara, no hay pregunta. ¿Por qué? Porque en el caso del préstamo de interés de esta baraitá, el capital seguro está permitido. El capital en sí, si no hay intereses, seguro está permitido. Estoy prestando, dámelo de vuelta. Entonces, Jajamim no multaron esa parte, según Jajamim, según esta opinión. Pero en el caso nuestro, ¿sí? Puede ser, no es seguro, pero puede ser que el vendedor colocó todo a propósito. También el cuarto de un K mismo también lo colocó a propósito. Y si lo colocó a propósito, lo debemos de multar. Otra vez, normalmente cuando es hasta un cuarto de un K, asumimos que no lo colocó y por eso no lo multamos. Pero puede ser que lo colocó todo a propósito. No nada más el extra después de un cuarto de un K, sino también el cuarto de un K mismo también lo colocó. Entonces, por eso ahí puede ser que lo multamos completamente. Por eso Rav Huna dice que lo multamos completamente. A diferencia de esta baraitá, que aquí sobre el capital mismo no hay ninguna prohibición. La prohibición es únicamente el interés. Próxima fuente. Esta próxima fuente es de una baraitá y es una prueba a favor de Rav Huna. Intento de prueba. Tashema. De Tani Rabin bar Rav Nachman. Lo et amotar bilbado mahzir el mahzir lo et kol harevaim kulan. Alma eja de baya dure kulama ader.
Ajiashta hatam hen haser hen yatir amarle. Miu rabia lo hashiv. Yetem mi rabia hashiv. De kevan de hazil el tzaruf betisha kabina velear. Hashiv teme apenafsha behadra. Dice Rabin Bar Rav Nachman en la siguiente baraita. Pero hagamos un pequeño preámbulo, una pequeña introducción. Esta baraita va sobre la Mishnah que vamos a ver más adelante. En Daf Kuf Gimel Amud Bet, 103b. Dice la Mishnah ahí el siguiente caso. Una persona le dice a su compañero, por decir Shimón le dice a Reubén, te vendo un Bet Kor Karka, una tierra de un Bet Kor. Un Kor son 30 CA, Bet Kor es un área de tierra que puedes plantar 30 CA. ¿Sí? Te vendo un Bet Kor Karka. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si después la recibe Reubén y está más grande de un Bet Kor o menos grande? ¿Cuál es la halajá? Dice la Mishnah, si el vendedor al vender dijo Middah Bajebel, o sea, le dijo te vendo un Bet Kor exacto, pues ahí tiene que, si recibió el comprador más, tiene que devolver, y si recibió menos, tiene que el vendedor darle más. O sea, porque le dijo exacto, tiene que cumplir eso exacto. Pero ¿qué pasa? Dice la Mishnah, y en este caso se enfoca la baraitá, ¿sí? ¿Qué pasa si el vendedor y el comprador, cuando están comprando el Bet Kor Karka, ese área de tierra que puedes plantar 30 CA, 30 CA de producción, ¿sí? Le dijo, te vendo Bet Kor Karka, más o menos, no le dijo exacto, más o menos. En este caso, el hecho que le dijo más o menos, esto mismo nos afirma que si recibió más o menos, ¿sí? Queda como sea adquirido para el comprador Reubén. Pero eso sí, hasta un máximo de un cuarto de Kav por cada BCA. Más o menos hasta un cuarto de un Kav por cada BCA. Entonces, si son que por cada BCA es cada área de tierra que puede sembrar una CA de producción, ¿sí? Entonces, por cada CA, por cada BCA, un cuarto de un Kav más o menos, eso queda firme la vida, firme la venta. O sea que si hay 30 CA, solo para hacer cálculo rápido, puede haber una diferencia de más o menos de cuántos, si es por cada CA un cuarto de Kav, ¿cuánto sería? ¿Cuántos capín? 7, muy bien, 7 capín y medio. 7 capín y medio de diferencia. Hasta ahí queda firme la venta. Después de eso, ya no. Viene Rabin Bar Rav Nachman y nos dice en la baraitá, listo, más de 7 capín y medio, que es más de un cuarto de Kav por CA en el caso de 30 CA, no queda firme la venta. ¿Y qué hace? ¿Qué regresa? ¿El extra nada más? ¿O también los 7 capín y medio? Dice Rabin Bar Rav Nachman en la baraitá, no solamente el extra, sino también los 7 capín y medio completos. Dice la Gemara, vemos que cuando alguien tiene que regresar algo, no regresa nada más el extra, sino también todo eso. Entonces, tenemos que una prueba a favor de Rabuna. Dice la Gemara, no es una prueba, porque ahí, en el caso de la Mishnah y en el caso de la baraitá Rabin Bar Rav Nachman, le dijo claramente el vendedor al comprador, más o menos, así le dijo, ¿sí? Y por eso mismo es que si hay hasta 7 y medio, queda firme, y si no, y si hay más ya no, ¿sí? Porque dijo más o menos. Como dijo más o menos, le permite un margen de error, de equivocación, de más o menos de 7 y medio. Por lo tanto, en ese caso, cuando hay, ahorita, ¿por qué decimos más? Ahí le dijo más o menos, ¿sí? Y como le dijo más o menos, hasta un cuarto de un Kav por cada CA, decimos que está bien porque no es importante la diferencia. No es importante. Pero cuando ya es más de eso, ya es importante. Ya se hace más de 7 capín y medios, ya se convierte en una parte de tierra importante. Y por lo tanto, tiene que regresarlo todo completo. Porque se convierte ¿qué? Algo importante. Otra vez, ahí le dijo más o menos. Ya que le dijo más o menos, decimos que cuando hay una diferencia no significativa, queda incluida. Pero cuando ya se convierte en una diferencia más, pues todo es importante. Entonces vuelve todo, ¿sí?
A diferencia del caso de Rabuná, de las impurezas en las ventas, ¿sí? El comprador también, si no le dijo más o menos, decimos que el comprador perdona un cuarto de un cab, ya que es común, ¿sí? Entonces puede ser que también cuando es más, ¿sí? No tiene que regresar, sino únicamente el extra y no lo de abajo, ¿sí? Así nos dice la Gemara. O sea, repito, en el caso de la Mishnah más adelante y la Baraita que está sobre ella de Rabin Bar Nachman, que ahí nada más cuando le dijo más o menos, ahí decimos que queda incluido, algo que no, ya que le dijo más o menos, algo que no es significativo, algo que no es significativo queda incluido, pero cuando ya es un poquito más, se vuelve todo importante, entonces todo tiene que regresar. Pero aquí, que también en un caso que no le dijo más o menos, queda incluido un cuarto de un cab, pues puede ser cuando es más, ya va a quedar no va a quedar incluido solamente el más, pero la base sí va a quedar incluido. Entonces no tenemos prueba a favor de Rabuna. ¿Por qué? Porque es un caso diferente. Repito, ¿por qué es un caso diferente? Repito, para que quede claro. ¿Sí? Porque en el caso de Rabin Bar Nachman, de esa baraita, es solo, y la Mishnah más adelante, es cuando le digo, te vendo un bet-core exacto, ahí decimos que si hay una diferencia pequeña, fuera. Y solo cuando le dice más o menos, cuando es una diferencia no significativa, ahí decimos que queda incluido. Pero si ya es un poquito más, ya todo es algo importante, entonces no queda incluido. Pero aquí en nuestro caso, que también cuando no le dijo más o menos, sino le dijo, te vendo esto, exacto, le permitimos que hasta un cuarto de un cab, no le permitimos, el comprador acepta sobre mismo, aunque le dijo exacto, sí, acepta sobre mismo una diferencia de hasta un cuarto de un cab, pues puede ser cuando es más de un cuarto de un cab, puede ser que ahí ya lo único que se va a regresar es la diferencia y no la base también. Ok. Seguimos. Tashema. Ona pachot mishtut nikne mekach. Yoter mishtut batel mekach. Shetut kana umachazir ona. Amai. להדר עד פחות משטות. שממינה קולכת דבאי להדורה, כולה מהדר. אחיה השתהתה, מעיקר השווה אמר לה. מי הוא פחות משטות לא ידיעה ממנה? הוא מאכילין איש. שטות ידיעה ולא מאכילין איש. יתר משטות מכך טעות הוא, ובטל מקח. La Gemara a continuación trae otra fuente de una baraita ahorita, ¿sí? Esta es la quinta. Eran 6, Mishnayot y Baraita en total 6. Estamos en la quinta. Parte de ellas preguntas, parte de ellas pruebas. Esta quinta es prueba a favor de Rav Huna. La Baraita nos dice lo siguiente, nos habla sobre un fraude monetario. Cuando una persona vende, Shimón le vende a Reubén algo, ¿sí? Y se lo vende por más caro o por más barato. Si es más caro, pues el vendedor está haciendo un fraude, y si es mucho más barato, pues el comprador está haciendo un fraude, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes? Dice la Baraita, muy sencillo. Cuando la diferencia de precio al precio del mercado es menos de un sexto, ¿sí? La compra y venta queda firme, queda establecida, y la parte defraudada, sea el comprador, sea el vendedor, no puede demandar nada. Esto es cuando es menos de un sexto. Cuando es exacto un sexto, cuando es más de un sexto, primero menos de un sexto, ahorita más de un sexto, ahí decimos que es fraude y queda anulada la compra y venta. Y si es exacto un sexto, entonces queda establecido la compra y la parte de fraude, y el que está causando el fraude debe regresar a la parte defraudada la diferencia. Así nos dice la Baraita. Repito, leyes de fraude. Si la diferencia fue menos de un sexto, queda establecido y no hay ninguna demanda por hacer. Si es más de un sexto, queda anulada la compra y venta. Todo se regresa. Si es exacto un sexto, la compra y venta queda establecida, pero el que hizo el fraude, dependiendo si es el vendedor, pues cuando vende más caro, o el comprador cuando se vende, pues se compra por muy barato, sí, pero el que hace el fraude debe de devolverle la diferencia. Dice la Gemara, hablemos sobre cuando es exacto un sexto. ¿Qué dice la Baraita? Que hay que regresarle, un segundo,
Sí, que tiene que regresarle completo la diferencia. O sea, digamos que el producto vale 5, ¿sí? Digamos que vamos a explicar otra vez la baraitá con este ejemplo. El producto vale 5. Nos dice la baraitá, si él fue vendido por 5,5, ¿sí? Entonces es menos de un sexto, queda establecido y así quedó, no hay ninguna demanda. Si es más de un sexto, sea 6 o 6.5, si es shishit milevar, pero no vamos a entrar en eso ahorita, pero 6 o 6 y un quinto, 6.5, algo de lo que sea, 6 en adelante, ahí decimos que queda cancelada la compra y venta completamente y le regresa el vendedor el comprador al vendedor el dinero, el objeto, y el vendedor al comprador el dinero. Nos dice el Baraita, ¿qué pasa si fue exacto un sexto? O sea, 6, ¿sí? 6, o sea, cuando es más de un sexto es 6.1 en adelante, ¿sí? ¿Qué pasa si fue 6 exacto? ¿Sí? Nos dice la Baraita, ahí queda establecido la compra y venta, pero el que causa el fraude debe de regresarle a la parte defraudada la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El sexto completo. O sea, si fue 6, tiene que regresarle 1 completo. Dice la Gemara, ¿pero por qué? Hubiese sido suficiente aparentemente que le regrese 0.1 y así ya es menos de un sexto. Y cuando es menos de un sexto, ¿qué pasa? Queda establecida la venta. Como en el primer caso, cuando el fraude es menos de un sexto, queda establecida la venta y no puede mandar nada. Dice la Gemara, vemos que cuando hay que regresar algo, no es suficiente regresar 0.1, sino tienes que regresar todo. ¿Prueba a favor de Rabuna? Eso que dijo Rabuna. Cuando hay más de las impurezas permitidas, no es suficiente que regrese el más esa, sino también la impureza, toda la impureza completa. No nada más lo adicional, sino todas las impurezas. Así la Gemara quiere tener una prueba. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué? Porque en el caso de fraude, las leyes de fraude monetaria, en verdad, al principio, el vendedor al comprador, ¿qué le dice? Te vendo algo a buen precio. Y el comprador, su intención es ¿qué? El comprador, ¿cuál es su intención? Está comprando pensando que ¿qué? Que está pagando por el objeto el precio real. Vale 5, él piensa que está pagando, o sea, si él piensa que si le están cobrando 6, él piensa que el valor es 6. Si le están cobrando 5, él piensa que el valor es 5. Eso es lo que él piensa. Y por lo tanto el comprador no perdona, ni inclusive menos de un sexto no perdonaría. Porque yo estoy pensando que yo estoy comprando el valor real. Pero cuando es menos de un sexto, como no se nota tanto la diferencia, no se nota tanto el fraude, la persona al final perdona. Pero cuando es ya un sexto, ya se nota y la persona no perdona. Y por eso no perdona nada. Cuando ya es un sexto no perdona, el sexto completo no lo perdona. Y cuando es más, ahí ya queda anulado completo. Pero por eso es diferente el caso de las impurezas y no puedes traer prueba de ahí. Entonces no hay prueba. Y por último dice la Gemara Tashema, Amekabel Sadem Javerolita, Harez de Mekabel Alav, Eser Buriot, Lemea, Yotermikan Mekakelim Alav Etakol, Marabuna Brederoshua, Kol Yotermikan, Kebalita Mithiladami. La sexta y última fuente es de una baraitá y esta es una prueba también a favor de Rabuna, intento de prueba, porque la Gemara lo tumba después. La baraitá les dice lo siguiente, ¿qué pasa? Shimón tiene una tierra y se la da a su compañero Reubén, que es un trabajador, le dice, mira, te voy a pagar, Cablán, ¿te pago para qué? Para que me plantes esta tierra llena de árboles. ¿Sí? Así le dice. Y le planta el trabajador Reubén a Shimón la tierra llena de árboles y empiezan a crecer los árboles y de 100 árboles, digamos, 100 árboles, todos frutales, menos 10. 10 salen árboles muy bonitos, todo, pero ¿qué? Estéril, no frutales, no frutas, no comestibles. Dice la baraitá, mira, hasta 10 permitido. Hasta 10 el trabajador puede recibir su saldo, su salario, Reubén, dar de todo a Shimón, aunque hay cada 100, 10 por cada 100, 10%, no hay ningún problema, ahí quedó el tema. Pero, sigue diciendo la baraitá, si ya hubo más de 10 por cada 100, hubo 11 por cada 100, ahí megalgelim ala betacol. Obligamos al trabajador por todos los 11, no por el uno nada más,
sino por todos los 11. Prueba a favor de Rabuna que dice que cuando hay más de las impurezas, te permito hasta un cuarto y un cab. Más de eso no es nada más lo más, sino también las impurezas, todas las impurezas. Prueba a favor de Rabuna. Dice la Gemara, dice Rabuna de Rabbi Yeshua. No hay prueba. ¿Por qué? Porque en realidad el área, en el caso de la baraitá de los árboles, que agarra 11 árboles, o sea, más de 10 árboles, el área que se necesita para más de 10 árboles, o sea, para 11 árboles en adelante, es un área suficiente grande para que se considere un campo independiente. Entonces, por lo tanto, cuando el trabajador Reubén plantó un campo muy grande, que plantó 100 árboles, y de esos 100, 11 no salieron buenos, ya se consideran que un campo independiente, porque ya es un área importante. 10 no es importante, el área, pero 11 ya es importante. Entonces, cuando lo veo como un campo independiente, ¿qué tú me vas a decir? Que vaya, si es un campo independiente, ¿acaso es normal de que le diga, que Shimón le diga a Reubén, ve a plantar solo un árbol bueno dentro de un campo? Claro que no. Si yo ya lo considero como un campo independiente, tienes que encargarte la mayoría de ese campo, o del 90% de ese campo por lo menos, o de todo. Entonces, dice la Gemara, básicamente, responde aquí Rabuna ber Yoshua, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque la razón que cuando hay 11 decimos de que el trabajador tiene que hacer todo ahorita bien, es porque 11 árboles, el área que necesitan es un área muy importante, ya se considera un área suficiente importante para que se considere una tierra, un campo independiente. Siendo así, Shimón puede obligar a Reubén a que le arregle todo ese nuevo campo independiente. ¿Por qué? Porque le puede decir Shimón a Reubén, ¿qué? ¿Acaso más haces solo un árbol cuando tienes que hacer un campo completo? Tienes un campo aquí completo, es normal que hagas 10% bueno. Al revés, tienes que hacer si algo 90% bueno. Entonces, ya que es considerado, es otra, o sea, la Gemara responde, ahí la razón que se necesita hacer todo de vuelta es porque 11 árboles ya es un área importante, suficiente, que se considera una tierra independiente. El considerarse una tierra independiente tienes que arreglar por lo menos la mayoría, el 90% de esa tierra. Entonces no es suficiente que cambies un árbol nada más. Por eso tiene que cambiar, ¿qué? Todos los árboles. Hola, amén, amén.